Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana bajo el tema el costo de vivir entretenidos. El costo de vivir entretenidos. ¿Cuánta gente piensa que la iglesia es para venir a divertirse? ¿Cuánta gente piensa que la iglesia es solo para cantar bonito? ¿Cuánta gente pensará que la iglesia es para sociabilizar? No sé si así es la palabra. O socializar, perdón. Socializar. ¿Cuánta gente piensa que la iglesia es para buscar novio o para buscar novia? Hay muchas falsas ideas que rodean el objetivo de congregarse. Quiero decirles que asistir a la iglesia no es para entretener a nadie. Si algo no nos gustó, pero nosotros no venimos a que nos agraden, a que nos complazcan. Hay gente que para eso busca las iglesias, para que les hagan caso, para que los atiendan, para que los hagan sentirse bien. Es cierto que humanamente necesitamos estimularnos los unos a los otros, pero también debemos afrontar los momentos difíciles, porque la iglesia no es solamente para venir a relajarnos. Claro que es un lugar muy lindo, el ambiente y todo, pero no es ese el objetivo. Es peligroso ver la iglesia como un lugar de entretenimiento, como un lugar de reuniones sociales. Es muy peligroso. En esta historia, hermanos, sabemos que el libro de Lamentaciones, escrito también por Jeremías, es un canto. Y es un lamento, como lo dice su nombre. Es un lamento porque lo que al pueblo se le anunció tanto que no desobedeciera a Dios, después todo se cumplió al pie de la letra. El pueblo se vio sumergido en un sufrimiento tal, increíble, horroroso. Jeremías profetizó a un reino que se estaba arruinando, que se estaba degenerando. Jeremías predicó a Judá, al reinado de Judá. Y en el capítulo 1 de Jeremías comienza la Biblia a relatarnos, para que tengamos un panorama de la historia. Dice el versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Jeremías, durante todo este periodo que nos relata el versículo 2 y el versículo 3, en el reinado de Josías, en el reinado de Josías, luego el de Sedequías, el siguiente rey, en todo ese tiempo Jeremías había estado predicándole a estos pueblos que cambiaran su forma de vivir. Se habían degenerado, se había corrompido el pueblo, se habían olvidado de la palabra de Dios, de las normas de santidad que la palabra exige. Se olvidaron de todo eso. Y cada vez que Jeremías predicaba, se levantaba con un mensaje, con una advertencia, un profeta muy usado por el Señor,
para advertir al pueblo su decadencia, el peligro en el que estaba. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor, hermanos, nos advierte a tiempo. Entonces, cada vez que Jeremías hablaba, la respuesta era una amenaza, maltratos, cárcel, golpes, porque les decía la verdad, que estaban en peligro. Pero ellos estaban sumergidos en sus placeres, en sus deleites. Era una época de mucho oro, de mucho esplendor, de mucha riqueza. Dice el capítulo 32 de Jeremías, para que veamos cómo respondía la gente ante el mensaje de Jeremías. Si leemos desde el versículo 30, dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Acordémonos que eran los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Los dos reinos, el reino de Israel desde un principio se corrompió muy luego. El reinado de Judá un poquito menos, pero en ese tiempo los dos reinados eran corruptos, alejados totalmente de Dios. Entonces, dice, no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad, lo que dijo el Señor. Me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Nos estamos ubicando en el panorama, hermanos, nos estamos ubicando. Dios estaba enojado con estas naciones, porque desde su juventud, es decir, desde mucho tiempo atrás, se habían degenerado, se habían corrompido, hicieron enojar a Dios. Hermanos, que Dios nos libre de enojarlo, que Dios nos libre, hermanos, que Dios se enoje con nosotros. Dice la Biblia que Dios es paciente, que es lento, tardo para la ira, dice, grande en misericordia. La misericordia de Dios es grande, pero hay un momento, dice que es lento para la ira, pero no dice que no se va a enojar. Sí se va a enojar en algún momento. Entonces, dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, los dos reinados corruptos, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Todos los líderes, sacerdotes, digamos, los que estaban en eminencia, así como el pueblo, todos se habían corrompido. Todos los que ejercían el sacerdocio en el templo, los líderes que gobernaban, se habían olvidado de las leyes de Dios. Bueno, y se habían entregado a muchas cosas malas. Entonces, esa era la forma como el pueblo reaccionaba y respondía a la voz del profeta, con indiferencia. Dice, y el versículo 35 añade: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón. Le voy a leer el 34 también. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. ¿Qué significa eso? Que el mismo templo estaba contaminado, porque estaban haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón.
para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Sacrificaban sus hijos a Moloc. Moloc, ya les he comentado antes, era uno de los dioses de las divinidades paganas, pero él pedía niños. Para agradar a ese dios, debían de llevarle los niños y prenderles fuego en sacrificio y ofrecerle a los niños. De tal manera que las imágenes que representan a este dios es un dios que está sentado con los brazos extendidos, esperando los niños. Mire qué terrible. Y todo eso hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios consagra a sus hijos al Señor. Los cristianos dedicamos nuestros hijos al Señor. No se los entreguemos a Moloc, hermanos. No les enseñemos malas palabras a los niños. No les enseñe a bailar reggaetón. ¿Qué es eso? Ay, el niño, qué lindo. Vuelva a decir. Y el niño con la mala palabrota en la boca. Vuelva a decir, qué lindo se le oye al niño. Y Moloc bien contento. Porque ese niño cuando crezca va a ser un depravado. Eso es lo que está pasando. La niña bailando reggaetón, moviendo las caderitas allí. Hasta concursos de televisión hacen. Y a las niñas las visten como, no como mujeres mayores, porque aquí vemos, las hermanas que estamos aquí estamos vestidas decentemente. No, las visten todas raras las muchachitas. ¿Qué están haciendo? Preparándolas para Moloc. Sí, hermanos. Sí. Esa es la interpretación espiritual. Entonces, dice, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Y cuál era la sentencia? Versículo 36. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Bien, entonces, hermanos, el rey de Babilonia invadió Judá tal como la profecía lo dijo. Si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo, vamos a ver, sí, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 10. En adelante nos comienza a relatar cómo Judá cayó cautivo de Babilonia en cumplimiento a la profecía que Dios dio por medio de Jeremías. Dice, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Bueno, dice el versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, este Sedequías, que lo había puesto el rey de Babilonia cuando se tomó la ciudad. Porque el cautiverio fue en dos partes. En la primera parte se llevaron a los sabios de la ciudad de Judá. Y en la segunda parte, 8 años después, creo yo, se llevaron los tesoros del templo. Los vasos de oro, las copas de oro, los tesoros. Vaya, entonces, cuando llegaron a traer las cosas preciosas del templo, Sedequías se rebeló a Nabucodonosor. Endureció su cerviz, dice. Versículo 13, se lo voy a leer completo. No, 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías,
que le hablaba de parte de Jehová. Lo dice la Biblia claramente, no se humilló. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, porque ya en ese tiempo ya tenía Babilonia el dominio, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este Sedequías comenzó a pelear con sus propias fuerzas para que Nabucodonosor no se llevara los tesoros del templo, pero era desobediente. Versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Léalo en su Biblia, así dice, después ya no hubo remedio. De allí surge el libro de Lamentaciones, cuando ya no hubo remedio. Lamentaciones, como les decía, es un canto, pero es un canto fúnebre, no es un canto de victoria, como cuando va el sepelio, ¿verdad? Y van cantando. Bueno, hoy ponen himnos, ¿verdad? Por lo general, pero antes no, antes eran marchas fúnebres, ¿verdad? Canto fúnebre. Entonces, es un lamento, porque este pueblo no quiso escuchar a su profeta, no quiso escuchar la palabra de Dios que les advertía que imitando las cosas malas de la gente que no tenía temor a Dios, ellos iban rumbo a la perdición, pero no quisieron obedecer. Se burlaban del profeta. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, se burla del evangelio? Se burlan de la palabra de Dios, no la creen, dicen que te tontera, que te loco. Y eso es ese es el trabajo de las iglesias hoy en día, hermanos. Independientemente del estilo del predicador, está anunciando, hermanos, que Cristo viene, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Ese es el anuncio, hermanos. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Gracias a Dios porque nosotros recibimos al Señor, pero no estamos exentos, hermanos, de las malas influencias. No estamos exentos, hermanos, de que alguien nos incite a hacer lo malo. No estamos exentos. Debemos cuidarnos. El libro de Lamentaciones es como les digo, es un canto de luto, es un luto, pero que también a nosotros nos deja excelentes lecciones, importantes lecciones para la vida diaria. Les hice un panorama de la historia, breve, porque la historia es grandísima. Dios permitió que los babilónicos invadieran, los babilónicos fueron el azote que Dios usó para castigar al pueblo. A veces hay jóvenes que se consiguen un amigo por ahí pagano y el mismo amigo les hace la traición. Pero Dios lo ha hecho así. Aquel amigo ha sido el azote de Dios, lo que Dios usó. Y dice el Señor para que entendás cómo son las cosas. A muchos les ha pasado eso. Entonces, nos deja, les decía, importantes lecciones para la vida, nuestra vida diaria. Una de ellas, hermanos, una lección que nosotros debemos aprender de todo esto, es que sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. Dice aquí en Lamentaciones, en el capítulo 1, en el versículo 1, comienza el llanto, el lamento. Y dice,
¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. En otro tiempo, hermanos, esta ciudad había sido, como les decía, rica. Había sido una ciudad muy próspera, de mucho lujo. Dicen que las mujeres en aquellos tiempos usaban unas joyas, pero valiosísimas. Collares, pulseras, adornos en el pelo, todo de oro. Se bañaban en oro las mujeres. Hacían banquetes, fiesta, pero se olvidaron de Dios. Es que sin Dios nada somos, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amargamente, dice, representa la ciudad como una viuda. Acordémonos que para los judíos la condición de viuda era la condición más miserable que podía haber. Una viuda era lo más pobre que podía haber, lo más triste. Así compara la ciudad con una viuda. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas y no hay quien la consuele. Hubo mucha muerte, hubo mucho dolor. Dice más adelante que las mujeres, qué terrible, un hambre terrible. Las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselos porque no había comida. Es horrible. Sin el Señor nada somos, hermanos. Nada somos. Termina en muerte. Y lo más grave, muerte espiritual. La muerte espiritual. Cuando estamos sin Cristo, hermanos, estamos muertos espiritualmente. Cuando no hay temor de Dios en nuestros corazones, espiritualmente estamos muertos. Bien, una segunda lección, hermanos, es que cuando desobedecemos a Dios, el Señor rechaza nuestra adoración. Si vivimos en desobediencia, es por gusto que oremos, que cantemos, que ayunemos, que hagamos todo, si estamos viviendo en desobediencia. Veamos el capítulo 2, en el versículo 7. Vea lo que dice. Desechó el Señor su altar. No sé qué está fallando, si es este micrófono o ahí hay una interferencia. Bueno, dice, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Nosotros sabemos, hermanos, que para el pueblo judío, su templo era lo más sagrado. Es que, mire, para el judío el templo era como decir el cielo. De tal manera que hasta hoy en día, fíjese que los judíos idolatran tanto el templo. Y el templo en ese tiempo era de oro. Era casi todo bañado en oro, ladrillos de oro, todos los trastes eran de oro. Como decir que este púlpito fuera de oro, que este micrófono fuera de oro, todo así era. Y ellos se jactaban de su templo. Hasta hoy en día, los judíos, según dicen, ellos cuando van a hacer sus oraciones, lo hacen en dirección donde estaba el templo, en dirección hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Ellos para orar se ubican, ¿dónde estamos? En el norte, ¿dónde está Jerusalén? Para allá. Entonces las oraciones las hacen para allá, porque para ellos era lo máximo su santuario, el altar de Dios, donde ellos llegaban a ofrecer sus sacrificios.
Ellos se jactaban del altar, del templo, del lujo del templo, aunque sus vidas fueran corrompidas. ¿Me explico? Podían llegar en una condición espiritual decadente, pero ellos cuando estaban en el templo se olvidaban de todo. Porque ahí había lujo, porque ahí había todo, y porque eso era lo máximo para ellos. Y qué humillación, hermanos, que el Señor rechazó su santuario. Cuando desobedecemos a Dios, Él rechaza nuestra adoración. De nada sirve, hermano. De nada nos serviría. Bueno, aquí sabemos que todo lo que aquí se ha hecho a puro esfuerzo. Hay cosas que no las tenemos. Hay iglesias que hace tiempo tienen ciertas cosas en sus iglesias, pero nosotros no podemos por el tema de los recursos. Pero lo que hemos logrado, hermano, imagínense. Lo que hemos logrado. Pero si desobedecemos a Dios, Dios lo rechaza. Podríamos tener acá un equipo, un ministerio de alabanza VIP, voy a llamarlo así, de lujo. Último modelo la consola, último modelo el mic, último modelo los micros, último modelo. Pero si el ministerio está en desobediencia, Señor, en soberbia, no, hermanos, Dios rechaza esa adoración. Aquí podríamos tener cantantes, bueno, no sé, yo no sé mucho de notas y de música. A lo mejor algún músico desentona en un momento. A lo mejor alguna de las señoritas de las voces de apoyo, a lo mejor en algún momento desentonan. Pero lo importante es que obedezcan a Dios. Porque aquí de nada nos serviría tener solamente cantantes de ópera aquí, todo bien fino. Y el corazón lejos de Dios, hermano. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo importante, hermanos, sí el esfuerzo por tener lo mejor, el lugar donde adoramos al Señor, tenerlo limpio y bueno, y todo el esfuerzo que estamos haciendo. Pero Dios, hermanos, ve su corazón. Podemos tener puertas de oro. Podríamos decirle al hermano Elmer, cambie eso y ponga láminas de oro. Pero si hemos desobedecido a Dios, hermanos, Dios rechaza todo lo que hagamos. Alguien me puede decir, yo tengo 2 meses de estar en ayuno, pero si su corazón está lejos de Dios, ese ayuno no sirve. Hermano, yo me levanto a las 2 de la mañana y mire, y son las 7 de la mañana, ni voy a trabajar por estar orando. Pero si su corazón está en desobediencia, Dios rechaza esa oración, ese ayuno. Lo importante es estar en la gracia y en la comunión con Dios. De nada sirve que aquí tuviéramos predicadores elocuentes, pero si el corazón está lejos de Dios. Yo he oído predicadores, lamentablemente lo digo, sí, yo he oído predicadores excelentes, que a uno hasta se le cae la saliva. ¿Cómo? Pero qué decepción cuando uno se da cuenta que sus vidas dejan mucho que desear. Hermanos, ofrezcámosle al Señor lo mejor que tenemos, pero sobre todo, obedezcamos a Dios. No nos burlemos de la palabra de Dios. No tratemos de hacerle el jueguito a Dios. Entonces aquí nadie me mira, aquí nadie me conoce. Nada de eso. Dios está en todas partes. Fíjese que Dios usó a un Dios pagano para castigar al pueblo, como les decía. Y en Jeremías 25, el capítulo 25 de Jeremías, nos relata cómo Dios usa los instrumentos para castigar la desobediencia del pueblo. Jeremías 25, versículo 8 nos lo dice. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, hasta le dice mi siervo, pero no mi siervo porque era del pueblo de Dios, sino porque iba a ser su azote.
su azote para castigar la desobediencia. Dice, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Es lo que estaba sucediendo. Es lo que llora Jeremías en el libro de Lamentaciones. La desolación del pueblo de Dios. Dice, desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. La alegría de un matrimonio. Porque después iban a ser como una viuda. Fíjese el contraste. Con Cristo como recién casados, ¿verdad? Los recién casados. Bueno, aunque tengan 15 años, ¿verdad? Como recién casados siempre, ¿verdad? La alegría de los esposos. Pero esa alegría se convierte en tristeza como una viuda que llora, que se viste de luto, que lamenta que se quedó sola y desamparada. Esa es la situación. Bueno, otra lección, hermanos, que debemos aprender es que Dios castiga la rebelión y los hijos pagan las consecuencias. A veces nos rebelamos y decimos, no, ¿verdad? Yo no voy a hacer caso, que no sé qué, bueno, y tantas cosas que nos pueden ocurrir. Yo ya no obedezco, yo ya no sirvo en la iglesia, porque todo el mundo no agradecen, ya no voy a predicar, ya no voy a estudiar la Biblia, bueno, tantas cosas. Dios castiga la rebelión y los hijos pagan las consecuencias. Capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 5, dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Muchas rebeliones, se rebelaron en muchas formas delante de Dios. Sus hijos, vean, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Sus hijos fueron víctimas. Los hijos también pagaron las consecuencias de la rebelión de los padres. Los jóvenes pueden decir, no, yo no tengo hijos todavía. Pero van a tener hijos. Y ustedes quieren que sus hijos sean de bendición. Y ustedes quieren que sus hijos les sirvan al Señor, aprendan a servir al Señor. Que honren a la familia. Porque los buenos hijos honran a la familia. Los malos hijos las deshonran. Toda la gente señala, ya va el papá de aquel muchacho, ya va la mamá, esa cipota. No, los buenos hijos honran a la familia, muchachos que se portan bien. Entonces, los hijos pagaron el precio de las rebeliones. Yo lamento, a veces hay padres que por alguna razón caen en amargura, en enojo y se alejan de Dios. Y bueno, y uno al tiempo ve a sus hijitos, pues lamentablemente fracasados. Aquí hace muchos años hubo un hogar que se descompuso, lamentablemente. Ellos tenían una niña, como de 7 años en ese tiempo. Bueno, pasó, se fueron por todo esto, va. Al tiempo yo vi al muchacho nuevamente, él tenía una nueva pareja, ella tenía otro, y le digo yo, ¿y la niña? Me dice, fíjese que está embarazada. Está embarazada. Me hago la cuenta y cuántos años tiene. No, si tenía como 15 años la muchachita. Y le digo yo, ¿y qué pasó? Ya ven más las cosas que pasan. Pues ya no le quise preguntar. Pero imagine qué satisfacción para un padre que su hijita de unos 15 años se la embaracen. ¿Verdad? Entonces, los hijos muchas veces pagan las consecuencias de la rebelión. Entonces, otra lección, hermanos, vamos por la cuarta. Aun con todo el panorama triste, lúgubre
podríamos decir lúgubre, lúgubre, que se estaba presentando, debemos esperar en Dios siempre. Usted espere en Dios, hermano. Que Dios siempre nos va a ayudar. En el capítulo 3, en el versículo 24, Jeremías está, hermanos, derramando su alma. Jeremías, hermanos, está describiendo cómo el pueblo cayó tan bajo, cómo sufrió, cómo los niños fueron muertos, las jóvenes, las vírgenes violadas, bueno, tantas cosas que hicieron los babilonios con el pueblo. Pero en el capítulo 3, en el versículo 24, Jeremías levanta un canto de esperanza en medio de la prueba. Y dice, 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cuando nos dan un plato de comida, ya sabemos que eso es lo de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en un cumpleaños y nos dan el cake, esa es mi porción. Entonces, eso es lo que nos han dado, lo nuestro. Y lo disfrutamos. A veces decimos, ay, qué chiquito el pedacito, pero es lo nuestro. Y lo disfrutamos. Nuestra porción es el Señor, hermano. Si a nuestro alrededor hay tristezas, hay pruebas, hay tanto dolor, pero nosotros deleitémonos en el Señor, porque Dios está con su pueblo. Cuando le obedece, cuando le ama, cuando le honra. Mi porción es Jehová, digo mi alma. Tal vez su cuerpo no, porque él estaba sufriendo, pero su alma estaba en comunión con Dios. Por tanto, en él esperaré. Hermanos, sea cual sea la circunstancia, esperemos en Dios. Bueno es Jehová, sigue diciendo, a los que en él esperan, al alma que le busca. Siempre había un remanente, aún con toda la decadencia, había un remanente que buscaba de Dios. Y Dios se acordó de ellos. Dice el capítulo 5, el versículo 16. El pueblo reconoció su error. Y dice, cayó la corona de nuestra cabeza. Se sentían reyes, príncipes. Se les cayó el orgullo. Ay, ahora comienza el pueblo a reconocer. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Reconocieron su error. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Y dice el versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y vayámonos al 21, abreviemos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Dios les dio la espalda, pero ellos le suplicaron que se volviera a ellos en misericordia. Renueva nuestros días como al principio, que podamos ser como antes, pero no en el pecado, no en la desobediencia, sino en la paz que habían tenido, la prosperidad económica que tenían para su comidita, que veían a sus hijos crecer. Porque nos has desechado y te has airado contra nosotros en gran manera. Hermanos, Dios siempre nos da oportunidades.
A este pueblo, por su pecado, fue sumergido en las tristezas más grandes que pueda haber. Creo que la mayoría de ustedes no conocen lo que se vive después de una guerra. Hay mucha tristeza. Yo recuerdo los días posteriores a la guerra de El Salvador y Honduras, aunque no se metieron aquí, bueno, pero hubo invasión, cierta invasión de los dos países. Pero lo que les quiero decir es que después de una guerra queda zozobra, queda inseguridad, tristeza por el montón de gente que murió, que fue a morir a la guerra. Las madres llorando, las viudas llorando. Es triste. Y esta gente, a grandes rasgos, peor aún la situación, estaban viviendo eso, esa desolación por la invasión, por el cautiverio del que habían sido ellos víctimas. Pero ellos pidieron la restauración a Dios. Hermanos, no podemos saber en qué dimensiones estamos nosotros, cómo estamos. A lo mejor nos sentimos mal y sentimos que hemos ofendido a Dios, pero aún con toda esta gente le pidió al Señor, renueva nuestros días, como al principio, restáuranos. Queremos volver a tus caminos. No queremos apartar, no queremos vivir lejos de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a hacer una oración. Yo pregunto, si alguno de ustedes, bueno, en algún momento todos tenemos debilidades y todo, pero si sentimos la necesidad, creemos que en algún momento el enemigo nos ha estado queriendo hacer sucumbir ante el pecado, yo hago la pregunta, ¿hay alguien que desea aceptar al Señor? ¿Hay oportunidad? ¿Hay oportunidad? Ahora predicamos nosotros el rapto de la iglesia, que estemos a cuentas con Dios porque Cristo viene. Si hay alguien que desea aceptar al Señor o reconciliar con el Señor, levante su mano. Si alguno de los hermanos que están en línea quiere hacer su reconcilio, pues hágalo en este momento. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, mi Dios amado. Nos enseñas, Padre, que no debemos vivir entretenidos, mi Dios. Que no debemos entregar nuestras cosas preciosas para vivir entretenidos, como lo dice tu palabra. Este pueblo vivió entretenido. Este pueblo buscó diversiones. Este pueblo buscó otras cosas, pero no buscaba tu rostro, no obedecía tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese temor cada día, Padre. Ya sea que salgamos o que estemos en nuestros hogares, el enemigo nos rodea. El enemigo acecha, Padre. Ayúdanos a mantenernos en santidad, en comunión, Padre. Gracias, Señor. Si hay algún hermano que está con nosotros en esta mañana, Señor, y está renovando su vida espiritual, Padre, te ruego, Señor, que toques esa vida, Señor amado, que respondas a nuestras peticiones, nuestras necesidades. Oramos por la salud, oramos por el hermano Franklin, Señor, Dios mío, que pronto esté sano completamente, mi hermano. Y así, Señor, también oramos por salud de tu pueblo, mi Dios, en nuestro país, Señor, oramos por nuestro país. Estamos en una situación muy difícil, Padre, pero nosotros tenemos esa esperanza, esa mirada puesta, Señor. Sabemos que no nos dejas solos en ningún momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.